A ver, pensemos en algo. ¿No es curioso que en la época con más conexión de la historia muchísima gente se sienta más sola que nunca? Pues no, no es ninguna coincidencia. Es de hecho una de las grandes ironías de nuestro tiempo. Y para entender por qué pasa esto, vamos a tener que hacer un viaje larguísimo que nos va a llevar desde una hoguera de hace miles de años hasta, bueno, hasta esta misma pantalla. Y es que esta es la paradoja, ¿verdad? Por un lado, nunca tan conectados. Literalmente llevamos el mundo en el bolsillo. Tenemos acceso, bueno, acceso instantáneo a miles, ¿qué digo miles? A millones de personas. Pero por otro lado, nunca tan solos. Y es que solo hay que mirar alrededor. Vivimos en un mundo que es un bombardeo constante, un ruido de fondo, de notificaciones, de avisos. Y claro, tenemos un flujo de contenido que no para, que nos mantiene ocupados, sí, pero no necesariamente acompañados. Es un mundo lleno de estímulos, pero que a menudo está vacío de vínculos reales, de los de verdad. Y por si fuera poco, a todo esto se le suma una idea que nos han vendido muy bien. El credo moderno, por así decirlo, la idea de que tenemos que ser autosuficientes, de que la independencia total es la meta final, el mayor logro al que se puede aspirar. Y el resultado, que es muy sutil pero a la vez muy potente, es que empezamos a tener miedo. Miedo a necesitar a los demás. Empezamos a pensar que, si necesitamos ayuda, es que hemos fracasado en algo. Bien, pues para entender por qué este ideal de independencia choca tanto con lo que sentimos, por qué el aislamiento nos duele, tenemos que darle al botón de rebobinar. A lo grande. Vamos a ver cuál era nuestro plan original de supervivencia, cómo estamos diseñados de fábrica, por así decirlo. Y cuando digo a lo grande me refiero a esto, 7 millones de años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que nuestros ancestros tomaron una decisión que literalmente lo cambió todo. Bajaron de los árboles. Y ojo, que puede sonar a un simple cambio de casa, pero no. Fue el primer paso en un camino radicalmente nuevo para nuestra especie. Y hay que entender que en ese nuevo escenario en la sabana, la cosa estaba complicada. Para empezar, no éramos los más rápidos. Ni de lejos. Casi cualquier animal nos ganaba en una carrera. Tampoco éramos los más fuertes. Un depredador mediano era una amenaza mortal para un humano solo. Y ya para rematar es que no teníamos nada. Ni grandes colmillos, ni garras afiladas, ni veneno. Nuestro equipamiento de serie, por decirlo así, era bastante pobre. Éramos una presa fácil, vamos. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si éramos lentos, débiles y no teníamos defensas, ¿cómo demonios sobrevivimos? Pues la respuesta es tan simple como potente. Juntos. Estar juntos. Cooperar. Y esto es clave. Nuestra cooperación no nació de algo bonito, del romanticismo. Nació de la pura y dura necesidad. No era poesía, era logística. Era la única manera que teníamos de no acabar siendo la cena de otro. Y una vez que apostamos todo a la carta del grupo, hubo dos, llamémoslas tecnologías, que lo cambiaron todo. Fueron absolutamente clave, no ya para sobrevivir, sino para empezar a prosperar como comunidad. La primera, claro, es el fuego, la hoguera. Pero ojo, la hoguera fue muchísimo más que un simple radiador o una bombilla. Se convirtió en el verdadero centro de la vida del grupo. Era el lugar de reunión donde se comía, se contaban las primeras historias. Alrededor del fuego no solo se calentaban los cuerpos, no. Se calentaba el vínculo, se forjaba la comunidad. Y esto nos da una idea de la importancia vital que tenía el grupo. Estar alrededor del fuego, dentro de ese pequeño círculo de luz, era estar a salvo. Calor, luz, seguridad, comunidad. Pero, ¿y estar fuera? Estar lejos del fuego era todo lo contrario: frío, oscuridad, peligro, soledad. Por eso el destierro, que te echaran del grupo, no era una simple regañina, era en la práctica una sentencia de muerte. Fijaos un momento en la escala de tiempo, porque es una pasada. Desde que nos pusimos de pie hace 7 millones de años hasta la invención de la escritura, que fue hace solo 5.000, durante casi toda nuestra existencia como especie, la supervivencia dependió única y exclusivamente de una cosa: de que el pequeño grupo se mantuviera unido, de la cohesión. Y la segunda gran tecnología, claro, fue el lenguaje. Pero su poder real no estaba solo en lo práctico, en decir, cuidado un león. No. Lo que de verdad nos hizo imparables fue que el lenguaje nos permitió construir realidades compartidas, contar historias, crear mitos, transmitir cultura. Es como dice esa frase, que es genial: el lenguaje nos permitió soñar juntos y eso nos hizo invencibles. Muy bien, pues ahora llegamos a la parte irónica de la historia. Vamos a ver cómo las siguientes grandes innovaciones, a pesar de ser potentísimas, empezaron a separarnos, a crear distancia con esa naturaleza comunitaria que nos había permitido llegar hasta aquí. Y la primera de esas innovaciones fue, por supuesto, la escritura. La escritura lo cambió absolutamente todo.
De repente se podían organizar sociedades a una escala masiva. Hablamos de ejércitos, de imperios, de leyes, de impuestos. Pero claro, toda esa complejidad tuvo un precio oculto. Y es que nos fue alejando poco a poco de la vida en esas pequeñas tribus donde todo el mundo se conocía y donde necesitar a los demás era el pan de cada día. Y con todo este recorrido, volvemos al principio, volvemos a la hoguera. Porque ahora ya podemos empezar a conectar los puntos entre ese pasado evolutivo, ese cerebro de cazador-recolector, y cómo nos sentimos hoy, aquí y ahora. Porque el conflicto central es este. El mundo, la sociedad, la tecnología, todo ha cambiado a una velocidad de vértigo. Pero nuestro cerebro, nuestro hardware, por así decirlo, es básicamente el mismo que el de una persona de hace 40.000 años. No ha tenido tiempo de actualizarse. Sigue programado para una cosa: buscar la seguridad de la tribu. Y por eso, cuando hablamos de la soledad que duele, la soledad no deseada, no estamos hablando de estar solo. Uno puede estar solo y perfectamente feliz. No, la soledad que duele es otra cosa. Es esa sensación ancestral, ese eco de estar fuera del círculo de luz de la hoguera. Es sentir el frío del aislamiento, el peligro, incluso si estamos en una habitación llena de gente. Así que esa necesidad de pertenecer, de sentir que importamos a un grupo, no es ninguna debilidad, es todo lo contrario, es nuestra programación más básica. Es como un antiguo sistema de alarma que sigue funcionando. Y cuando este sistema detecta que estamos desconectados, que estamos fuera del fuego, activa las mismas alarmas que se activaban ante el peligro del destierro. Y de ahí viene mucho de lo que sentimos, la ansiedad, el insomnio, esa sensación de estar completamente a la deriva. Entonces, ¿qué hacemos? La solución obviamente no es tirar el móvil a la basura y volver a vivir en cuevas. Sería absurdo. La solución es entender esta necesidad tan profunda que tenemos. Y una vez que la entendemos, buscar en nuestro mundo moderno, con nuestras herramientas, la manera de volver al fuego, de volver al vínculo real, a la cooperación, a la vida compartida. Y esto nos lleva a la reflexión final, a la pregunta que de verdad importa. En este mundo de rectángulos luminosos y conexiones digitales, merece la pena pararse a pensar: ¿quiénes forman nuestro círculo? ¿Dónde encontramos de verdad ese calor, esa seguridad, esa sensación de pertenencia? En definitiva, y para cerrar el círculo de este viaje, ¿cuál es nuestra hoguera?